Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestros seminarios semanales. Espero que estén muy bien, por supuesto que me escuchen, que puedan ver la pantalla ok. Así vamos dando inicio a la sesión que tenemos programada para esta noche. Les pido por favor a todos que mantengan los micrófonos apagados, así no hay sonidos de fondo, y cualquier duda que se les vaya presentando, tienen disponible un chat en esta aplicación, en esta sala que estamos usando para dar el seminario, y ese chat va a estar activo toda la sesión, así que cualquier duda que se les presente me escriben, yo los leo y les respondo en el momento. Bien. Bueno, vamos comenzando entonces. Les comento que en este seminario en particular vamos a estar hablando, como dice el título, del oro. Vamos a ver, obviamente, porque está ahora en una tendencia alcista bien marcada, y queremos analizar cuáles son los factores, tanto fundamentales como técnicos, que tienen una incidencia directa sobre este activo y ver qué posibilidades tenemos, qué perspectivas vemos en el corto, mediano o largo plazo. Estos seminarios son organizados por New Capital Securities, son totalmente gratuitos, de libre acceso. Siempre están invitados, por supuesto, a poder participar en cada uno de ellos. Y también estos seminarios son grabados, así que la grabación estará disponible a partir de mañana para aquellos que deseen reverla o compartirla con alguien más. Así como todos los seminarios que hemos tenido con anterioridad. Acá tienen el email del área de soporte, support@newcapital-mediosec.com. Pueden escribir allí ante cualquier duda que les surja, cualquier consulta que deseen hacer. Me voy a presentar, a ver que borro esto. Ahí está. Mi nombre es María Emilia Jiménez, los voy a estar acompañando esta noche, entonces en este seminario. Soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Y tienen allí también algunas de mis redes para poder seguirme, ya que usualmente voy haciendo publicaciones de noticias, de eventos, de gráficos y de todo un poco para, por supuesto, complementar la información que se da por acá también. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con el oro. En vez de hacer como hacemos en cada oportunidad, a ver un momento que abro acá la plataforma, que siempre empezamos con las noticias y demás, vamos a empezar primero con un gráfico que les quiero mostrar, que justo tengo acá una foto, la tomé a la foto en realidad, de esta publicación, bueno, que también además la hice en mis redes, pero esta imagen así como la ven, la mencioné en el seminario de ayer, por si alguno de ustedes no estuvo, los días miércoles a la mañana, 10:30 AM, tenemos seminarios cada miércoles, ¿bien? Y justo toqué, así, muy por encima, el tema del oro, porque obviamente lo quería tocar con más profundidad el día de hoy. Aquí tenemos entonces en temporalidad de H4, ¿sí? 4 horas, el activo en cuestión, el activo protagonista de la noche, el oro. Aquí vemos, en este gráfico, las últimas 4 señales que dimos a través de nuestros boletines diarios. Tenemos esta primera, esta segunda, esta tercera y esta cuarta. Son todas señales compradoras. Y vemos, aquí donde están estos círculos rojos, la cantidad de puntos que ha recorrido cada una de estas compras, ¿sí? Y están anotadas acá, ¿sí?
14.849, 11.086, 6509 y 1678, ¿bien? 14.849, 11.086, 6.509 y 1.678 puntos. Puntos o pips, como quieran decirles. Los que suman en una totalidad de 34.122 puntos. ¿Sí? En este caso, estas operaciones que fueron dejadas, plasmadas en los boletines, obviamente que son todas operaciones o que se pueden hacer de una a la vez o que se pueden ir escalonando. ¿Sí? Para aquellos que no están familiarizados con el término escalonar, significa que abro esta operación y sin cerrar la operación número 1, abro la número 2. Luego abro la número 3 y la número 4, y abriendo la 4 todavía tengo abiertas las 3, o puedo tener abierta una. ¿Mm? Escalonar es cuando abro una operación teniendo abierta otra. No necesariamente tienen que estar las 4 abiertas. ¿Sí? Supongamos que abro la 1, abro la 2, y cuando abro la 3, cierro la 1 o cierro la 2. Cada uno lo va a elegir de acuerdo, obviamente ya esto es algo más personal, cómo deciden. Pero son operaciones que se pueden hacer de forma individual. Abro una, cierro, después abro la otra, la cierro también, o si no, escalonadas. Obviamente que las personas que tienen más tendencia a escalonar son las que son swing traders, y aquellas que son scalpers hacen operaciones, si las escalonan, las hacen con un periodo de tiempo mucho más breve. Esto ha pasado varios días e incluso semanas en algunos casos para abrir otra operación. Pero bueno, lo que les quiero mostrar entonces de esto, que lo mostré ayer rápidamente, vamos a ahondar mucho más sobre el gráfico del oro, es la cantidad de puntos en total sumado desde el punto de entrada hasta su máximo. Esto es un recorrido potencial, ¿sí? Que se podría haber ganado. Obviamente es muy difícil ganar el total, porque es muy difícil en todas mantenerme desde el principio hasta el pico más alto. Pero sí es el potencial total. Algunos se llevarán 34, otros se llevarán 10, otros se llevarán 5, otros se llevarán 500. No importa. Lo que importa acá es medir el potencial de las señales. Después cada uno se llevará de acuerdo a su estrategia, su paciencia, su tiempo, su capital, su apalancamiento, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a pasar al gráfico del oro, acá. Acá más o menos vemos la misma escalerita, ¿sí? Que vemos acá en la imagen. Ven que el gráfico es el mismo, que hace un primer impulso, frena, después hace otro. Es bien una escalera esto, por si alguno no se va dando cuenta. Es una tendencia típica, ¿sí? Porque sube, sube, consolida, y lo hace, acá lo hace con un ángulo, y acá sí. Por eso digo que es una escalera, porque vamos subiendo de a un escalón. Esta es una tendencia típica, en las cuales los mínimos son cada vez más altos, pero aparte el mínimo coincide con el máximo o está muy cerca de él. ¿Sí? Así que es una tendencia totalmente clásica, podríamos decir que es una tendencia de libro, de los típicos ejemplos que se dan cuando se explica, es una tendencia de libro. Bueno, vamos a venir al gráfico aquí donde tenemos exactamente lo mismo. Yo acá había marcado estas consolidaciones, por acá, cuando estábamos en esta etapa, viendo por estas fechas, aproximadamente acá el 14 de abril, justo el día de mi cumpleaños, y el 5 de mayo. Aproximadamente se pusieron entonces estas flechitas, ¿sí? Por acá, que marcaban las dos primeras posiciones, que son exactamente las mismas que vemos acá, acá arriba y acá arriba. Acá y acá. Después estas últimas fueron dadas en los boletines. En el último boletín
en el boletín de hoy, 3 de junio, acá tenemos las últimas dos. Todavía no se había dado la caída esta que vemos acá, que es bastante grande, pero teníamos estas últimas dos que podemos ver, que es acá y acá, ¿sí? Bien. Esto yo les quería mostrar para que ustedes vean que venimos trabajando este activo hace mucho, le venimos dando seguimiento a todos los boletines, también en los seminarios, y vemos entonces el antes y el después de las señales que hemos ido dando. Bien. Más allá de eso, obviamente eso ya pasó, ya sucedió. Vamos a trabajar ahora sobre lo que puede suceder, lo que vamos a esperar. ¿Mm? Vamos a borrar estas estructuras porque ya pasaron y vamos a empezar a graficar cosas nuevas, ¿sí? Cosas que nos... Es más, podría ser así. Lista de objetos, le doy clic a eliminar y se eliminan todos, queda el gráfico limpio. Por si ustedes no lo detectan, es mejor para poder detectar con más facilidad los aportes y resistencias, siempre tener el gráfico lo más limpio que se pueda, como este que está acá. Sacar las medias móviles, sacar todos los indicadores, los volúmenes, trazar y después si quieren los ponen de vuelta los indicadores. Pero para trazar es mejor que esté así bien limpito, hasta inclusive sin cuadrícula, es mucho más fácil. ¿Mm? Una vez que tienen todo trazado, le agregan lo que deseen. Acá podemos ver que hay como un canal. ¿Mm? No es equidistante ni respeta el mismo ángulo, porque empieza como a tener una curva que la podemos ver acá. Pero hay un cierto dejo de canal y vamos a ver si este rebote que está dando acá en este mínimo coincide en algún punto con este suelo y si nos está dando entonces un tope de la caída. ¿Mm? Vamos a entonces empezar a graficar los niveles interesantes hacia futuro del oro para prestar suma atención. Y después que vayamos viendo más o menos esto, vamos a pasar un poquito a la parte fundamental, que también es muy importante y por supuesto podemos decir que es lo más importante, porque nos va a dar la dirección del largo plazo. ¿Sí? Lo fundamental siempre me habla del largo plazo. Lo técnico es bastante más hacia el corto plazo. Bien. Bárbaro. Vamos a empezar a trazar. Cualquier duda que les surja, si alguna línea que yo trazo no se entiende, queda poco clara o alguna otra cosa, por favor me avisan, ¿sí? Yo voy a ir tranquila, despacio, así no nos atropellamos. Bueno, vamos a ir trazando y acá es algo de ir intentando. Y de paso van viendo la forma de trazar los niveles. Acá lo que acabo de unir es este soporte con este y este. Este nivel, obviamente, como les dije, el precio empieza a acelerar y empieza a subir la curva. Vamos a trazarlo acá y entonces acá vemos que, si bien, vamos a ponerlo un poquito más arriba, si bien se cumple bastante, ya les voy a mostrar en dónde. Acá tenemos primero, segundo, acá hace un tercer punto, un poco desprolijo, pero lo hace, acá también un poco desprolijo, acá también y acá. Y acá ven que coincide el final de una vela con el comienzo de la otra. Hay algunas desprolijidades, pero la línea coincide. Vamos a seguir intentando si tenemos mayores coincidencias, porque acá tenemos un lindo ángulo y acá tenemos otra, ¿ven? Resistencia, resistencia, resistencia. No es una línea tan prolija, pero sirve. Después podemos ver
este ángulo, a ver, ahí está. Este ángulo que también trabaja, porque acá tenemos resistencia, resistencia, acá también, acá y acá. ¿Mm? Y podemos ver entonces a dónde va esa otra parte. Y vemos acá la coincidencia, qué interesante, miren, voy a cambiar los colores de estas líneas para que se pueda ver con mayor claridad. A ver este color así que haga un buen contraste. Y ven ustedes, se los voy a marcar también con el resaltador. Vamos a hacer foco. Acá tenemos un soporte, perdón, en la línea turquesa. Acá tenemos otro, acá tenemos otro. Y acá también lo vuelve a tocar. Aquí resistencia, resistencia, resistencia. ¿Sí? Entonces ahí se van marcando, como les decía, que hay un ángulo, pero la inclinación empezó a subir. Empezó este ángulo más oscuro y terminó con este otro. Y acá, esta caída nos ha roto completamente tanto este soporte gris como el soporte turquesa o celeste, como le quieran decir. ¿Mm? Entonces esta caída es una caída interesante y fuerte. Por eso, aquí teníamos esta señal de venta en los 1866,28. Este boletín fue distribuido esta mañana, más o menos 10, 11 AM horario de Perú, aproximadamente. Y teníamos entonces esta posición, esta posibilidad, ¿bien? Y evidentemente el precio tuvo una caída. Ahora, ¿dónde está frenando? ¿Mm? Ha frenado acá. Y como ven, si yo mantengo el cursor, automáticamente lo que veo es un doble suelo generado entre esta caída hasta acá y esta acá. Entonces acá hay otra línea más que la voy a poner en otro color que destaque. A ver, este fucsia, rosa, fuerte. ¿Mm? Van a ver que hay veces que son tantos los ángulos que realmente a veces se genera confusión. Y de paso quiero ver un momentito, quería ver si coincidía. Miren, acá también. Obviamente esto es ir viendo dónde están las coincidencias e ir trabajando y quedándonos con aquel que sea más relevante. Esto es probar, probar, probar. Yo ahora voy a llenar de líneas, pero después voy a depurar y voy a dejar las que realmente me parece que están trabajando mejor. ¿Mm? Y me parece que vean ahí lo bien que trabaja, vean este soporte, vean esta resistencia acá, 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 ahí, a la perfección. ¿Mm? Y este soporte con este soporte de acá coincide con la caída justa y el rebote justo. Entonces, esta línea me parece que está teniendo entonces mucha más relevancia que esta de este color. Entonces, voy a optar por quitar esa por el momento. Vamos a seguir entonces viendo. Vean ese soporte, qué interesante. Es más, podemos poner las líneas un poco más finas. Las voy a poner más finas para que se vea con mejor claridad. Vamos a poner en el segundo. Esta también. Y esta. Ahí está. Bien.
Entonces, claramente tenemos un ángulo que es mucho más confiable, incluso que estas líneas grises, ¿sí? Pero como estas líneas grises comenzaron en el canal más principal, digamos, ¿por qué digo esto? Porque este ángulo empezó acá. Este otro se empezó a dar más acá. Y ya cuando empezó a acelerar, porque se ve la aceleración, fue cambiando de ángulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que actualmente el que está trabajando es el ángulo que está en color fucsia. ¿Mm? Y a eso tenemos que sumarle que aquí hizo un doble suelo. ¿Sí? Pero este doble suelo lo podemos quitar, lo podemos sacar. ¿Por qué? Porque hay una conjunción aquí donde se unen a la perfección tanto el soporte dinámico como la línea horizontal. Y visiblemente, de forma horizontal, es más que claro que aquí hay una línea de precio, un precio importante. Entonces, para no llenar el gráfico tanto de líneas, lo sacamos. Entonces ya ven que vamos depurando un poco. Tenemos varias líneas ahora. Obviamente tenemos que empezar a trabajar con aquellas que realmente sean más relevantes, porque no todas las líneas son importantes. Yo ahora les tracé 4 de estas, esta 1, 2, 3, 4, simplemente para demostrar cómo trabajaban los ángulos. Pero esta tercera, ahora, con esta caída, no tiene sentido que la deje, así que la voy a eliminar. ¿Y con cuáles me voy a quedar entonces y por qué? En este caso con este activo del oro, que es el que queremos analizar. Me quedo con esta porque es el soporte más bajo, esta porque es la resistencia más alta y este porque es el nivel intermedio más importante. Después tendríamos este, ¿sí? Pero al tocar este otro de abajo, genera más interés el de abajo. ¿Ven? Entonces, de esta forma, este gráfico que al principio estaba con tantas líneas, se confundía, se fue depurando. ¿Mm? ¿Qué tenemos que hacer ahora para ver que ya tenemos este contexto? Tenemos que ahondar en detalles de ver el momento en el que se dio el rechazo este aquí. Por más que no llega al PIB, pero no importa, el rechazo a la línea o al nivel o a la zona está. En 4 horas, como está este gráfico en este momento, vemos que se está formando una vela clímax. ¿Mm? Para aquellos que no saben lo que es una vela clímax, en este caso alcista, es aquella que tiene un cuerpo pequeño y una sombra larga, que es evidentemente esto que yo estoy viendo acá. Esta vela todavía no está cerrada. Quizá cierre así, entonces ya no sería una clímax. Para que sea una vela de una forma, tiene que estar cerrada y tiene que estar cotizando la vela siguiente. Esta todavía tiene tiempo de cotización, así que directamente no la vamos a molestar, la vamos a dejar que cotice y después sacaremos nuestra conclusión si realmente es una vela tipo clímax o no. Entonces podemos reducir la temporalidad para ver qué tenemos en tiempos más pequeños. En 1 hora tenemos esta vela bajista bien grande y esta vela alcista que está anulando y obviamente es lo que está empezando a formar la vela clímax, que tenemos recién 2 horas, nos faltan 2 horas más para tener el cierre. Estas dos velas, en el caso de que esta verde cerrara por acá, podríamos esperar después otra más y tendríamos el patrón de las 3 velas. Pero estamos en la misma, todavía no hay un patrón definido. Entonces no nos queda otra que ir a 30 minutos o a 15 para ver si tenemos algún patrón comprador que nos esté arrojando en este caso. Y aquí sí tenemos uno, obviamente que es en una temporalidad baja, se los voy a remarcar, y es
esta vela grande roja y esta vela pequeña verde. Estas dos velas forman un patrón que se llama vela interna o patrón de vela interna, donde tenemos una grande que cae en rojo y una pequeña que queda a su lado de color verde. Esto está expresando que el precio ha caído y está comenzando a subir. Entonces, eso es un patrón de giro. Obviamente, ese patrón de giro tiene que estar en niveles de precio interesantes, sobre soportes y resistencias que se destaquen, porque este patrón lo vamos a ver repetido en muchos lados. El tema es dónde lo vemos, dónde se ubica, porque aquí también se generó, pero aquí no teníamos ningún nivel de precio interesante. Acá sí. ¿Mm? Por eso es que es importante ver estos niveles para que cuando los tengamos trazados e identificados, simplemente esperar a que el precio llegue a alguno de ellos, sobre todo al más importante, y ver qué hace. Por eso les decía que no todos los niveles que estaban marcados, todos eran importantes, porque teníamos que quedarnos con aquellos que realmente fueran relevantes. ¿Mm? ¿Sí? Y aquí se ven 15 minutos. Pero 30 no hace falta bajar a temporalidades más pequeñas. ¿Sí? Entonces ya tuvimos un patrón de compra en media hora. Obviamente los patrones en temporalidad baja no son tan fuertes como un patrón en temporalidad alta. El precio hizo esto sobre un nivel importante. Hubiese sido mucho más atractivo que esto se generara acá, en ese punto, hubiese sido mejor, porque el precio mientras más caiga, más atractivo se pone para comprarlo, porque se pone más barato. Y qué mejor que para un inversor, un trader o un especulador tener la oportunidad de comprar a un precio mucho más barato. Eso, por supuesto, siempre va a ser lo más importante. ¿Mm? Bueno, hasta acá hemos visto exclusivamente temas técnicos. No me he metido para nada en el sentimiento del mercado, ni en la parte de fundamentos, ni nada. Quise empezar de esta forma porque siempre empezamos con la parte fundamental. Quise empezar entonces primero con lo técnico. Eh, Quisiera saber si hasta acá hay alguna duda, si algo de las líneas quedó poco claro, si se entendió por qué al principio lleno la gráfica de líneas y después me quedo con las que realmente importan. Y son esas las que voy a trabajar, ¿sí? Eso es lo esencial. Y una vez que ya tengan todo, directamente, ¿qué hacen? Ya pueden incorporar los indicadores que ustedes estén acostumbrados a usar, ¿sí? Sin ningún problema. Bueno, entonces, ya tenemos esto. ¿Cuáles son nuestras perspectivas? ¿Sí? A nivel técnico exclusivamente. ¿Mm? Después le agregaremos la parte de fundamentos, que obviamente es un muy buen complemento para poder indagar un poco más. ¿Qué es lo primero que yo veo de interesante acá? Lo primero que veo es obviamente que en esta zona, tanto esta línea como esta, o cualquier precio que esté entre estas dos, es un punto excelente de compra. ¿Qué tengo que hacer? Esperar a que el precio no solo llegue, sino que descanse, que arme un soporte. Hasta acá simplemente hay una vela que ni siquiera está cerrada, que ha tocado. Yo lo que quisiera es ver varias velas, una al lado de la otra, que me confirmen que tanto en esta línea o en esta otra hay un soporte, hay un descanso, hay un freno de esta caída acelerada. Eso es lo primero que yo tengo que ver. A ver, acá tengo una pregunta. Duberly dice, ¿esa formación de canal no indica una dirección contraria a posterior? Vos te referís, a ver, un momentito. ¿A este canal?
de acá al haber roto que implica más caídas. ¿A eso te referís? Digamos, a esta parte superior de acá. Sí, bien. En realidad es muy interesante, es muy interesante la pregunta que me haces, porque si bien veníamos de un canal anterior, acá, todo este, acá se ha formado este otro que a la vez es una consolidación muy importante. Y además, miren la formación acá. Tenemos lo que suele decirse, obviamente es muy pequeño, un hombro, cabeza, hombro. Y tenemos aquí una resistencia más baja que la otra. ¿Ven? Esto podría implicar también un patrón de cambio de tendencia. Así que es muy interesante tu postura en donde toda esta caída se genera en desenlace de este canal, en desenlace de este máximo, y que podría implicar, por supuesto, una tendencia bajista o un retroceso. Está perfecto. Es por eso que les decía que para cerciorarnos de que esto realmente es una posibilidad de compra y no es un simple rebote o un engaño para seguir cayendo, no tenemos que esperar simplemente este rebote, tenemos que esperar un soporte como lo hizo acá. ¿Mm? Que cayó, tocó y estuvo varios días hasta que dijo, bueno, subo. Pero cuando son esas caídas bruscas y que rebotan rápido, nada nos asegura que esto sea un soporte, simplemente es un toque, un rechazo a un nivel, pero todavía no es un soporte como tal. Más allá de que en 30 minutos tengamos una señal de compra, que cualquier scalper la puede aprovechar. ¿Mm? Eso no quiere decir que no se pueda, pero necesitamos para que realmente esta línea tenga ese efecto que se dé eso. Si no, aquí ya tenemos algo que nos estaría amenazando. Lo que yo veo aquí también es que tenemos estos dos altos. ¿Mm? Así, a ver, creo que lo pone bien prolijo. Ahí está, voy a ampliar la imagen para que se vea con claridad. Tenemos la resistencia esta y acá. Esto nos está formando, si ustedes ven, una resistencia que nos puede llegar a comprimir el precio. ¿Contra qué nos puede llegar a comprimir? Me refiero a que el precio, aunque suba, va a verse muy tentado de rebotar. Y mientras más el precio se mueva con el correr de los días, se va a ver presionado entre esta resistencia y entre este soporte y este soporte. ¿Sí? Entonces llega un momento en el que el precio se comprime tanto que sí o sí tiene que dirigirse hacia algún lado, tiene que explotar. O explota hacia la baja o explota hacia el alza o sigue lateral. Pero mientras más se acerca a esa compresión, más presión tiene el precio. Y esta línea ya es una resistencia porque ya es un doble techo dinámico. ¿Mm? ¿Sí? Y este doble techo dinámico se formó acá. Y acá tenemos otro triángulo, ¿sí? O un banderín, digamos. Y rompe hacia abajo. Y además esto es una consolidación, o canal, como le quieran decir. Y cayó. Entonces, ¿qué nos garantiza realmente que este sea el soporte? Hasta ahora nada. ¿Mm? ¿Se entiende entonces esto? Me vino muy bien la pregunta de Duberly porque es efectivamente eso. ¿Mm? Con esta explicación lo podemos ver tranquilamente. Bueno, ya ha quedado bastante la idea de la parte técnica. Vamos a ir empezando a introducir una parte fundamental. Entonces, recuerden ese punto todavía no es un soporte con todas las letras. Hay que esperar que el precio descanse, que pasen las horas, que pasen los días, que el precio
se afirme a un soporte. Y recién ahí decidiremos si realmente hay chances, posibilidades de que el oro siga subiendo o si directamente nos olvidamos y lo esperamos un poquito más abajo. ¿Mm? Aprovecho de decirles que la tendencia alcista va a estar viva, incluso cayendo hasta este nivel. ¿Sí? Porque la tendencia alcista es contenida por este último soporte relevante. ¿Mm? Así que tranquilamente podría hacer una caída hasta ese nivel de precio. ¿Mm? Y todavía, aún así, mantendría la tendencia alcista, por más que se sale de absolutamente todos los canales que por el momento tenemos dibujados. ¿Bien? Bueno, para analizar la parte fundamental, siempre está la información aquí en los boletines, estos boletines diarios gratuitos, que ya les voy a mostrar cómo hacer para suscribirse a ellos y tenerlos. Aquí damos información, la información principal, la más relevante, ¿m? De cada día, y también analizamos activos financieros. En este caso vamos a ver el oro y las noticias que están y que tienen íntima relación con este activo, que es el que estamos viendo esta noche. Pero para eso quiero que ustedes recuerden que el oro tiene una característica muy importante y es que es un activo de refugio, ¿m? Refugio financiero, ¿sí? ¿Qué significa que es un activo de refugio financiero? Es aquel activo al que los inversores acuden en los momentos en los que la bolsa está débil. ¿M? Es decir, que este activo de refugio se fortalece en varios escenarios, pero uno de ellos es cuando caen las bolsas, ¿m? Por la característica de ser un activo de refugio. Y la otra situación en la que cae el oro es cuando cae perdón, no quiero mezclar. A ver que voy a borrar acá. Vamos a hacerlo en una hoja como corresponde, porque si no empiezo a mezclar cosas y no los quiero confundir. Bien, volvemos entonces. Dijimos que el oro es un activo de refugio financiero. ¿Mm? Entonces, este activo de refugio financiero va a subir, el oro sube cuando las bolsas caen. Y por otro lado, el oro va a subir cuando el dólar caiga. ¿Sí? Pero en este caso no por ser refugio financiero, sino en este caso por ser una commodity que está valuada en dólares. ¿Mm? Entonces el oro tiene estas correlaciones inversas, en este caso con las bolsas y con el dólar. Lo que tenemos que ver ahora es cuál de estos activos está cayendo o estuvo cayendo y le ha dado lugar al oro para que suba. Vamos a ver entonces brevemente las bolsas y brevemente el dólar. Bien, vamos a ver por acá. Acá tengo el Standard Poor's 500, que es una de las bolsas de Estados Unidos, y podemos ver que las últimas horas han sido bajistas, más allá de que viene en una tendencia general hacia el alza, pero ha tenido unas caídas como esta, que vemos por acá, bastante intensa. Comenzó acá, siguió por acá, y las últimas horas tenemos eso. ¿Mm? Entonces acá tenemos bolsas
que caen, oro que ha estado subiendo. Pero bueno, más allá de que el oro ha estado subiendo y que esta tendencia de las bolsas ha estado alcista, pero con algunas caídas, hemos visto que el día de hoy el oro ha tenido esta caída abrupta. Pero en las bolsas no vemos una subida abrupta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la relación debería venir por parte del dólar. Y si vemos rápidamente el dólar, vemos que este ha tenido unas velas, estas de acá, a ver que muestro mejor, con más amplitud, vemos que el oro ha tenido una subida abrupta. Entonces, esa caída del oro es producto de la subida del dólar. El dólar hace una cosa, el oro hace lo opuesto. Y de paso, recuerden que aquí habíamos dejado varios escenarios. Dijimos que en un rebote sobre el soporte compramos. En un rebote sobre resistencia vendíamos. ¿Sí? Acá tenemos una sola vela. ¿Sí? Estos son obviamente operaciones scalping porque son en poco tiempo. Y si rompíamos, como fue acá, comprábamos. ¿Sí? En este caso se rompió, retrocedió y siguió. Las tres opciones, compra por rebote, venta por rechazo y compra por rompimiento, las tres se dieron. Obviamente son operaciones rápidas. Yo esto no lo dejé como señales de inversión, simplemente les dije los escenarios y qué podía pasar en cada punto. Esto se los traje hace ya 2 semanas más o menos, y hoy vemos el resultado. Lo hayan operado o no, no importa, porque no era para ese fin, simplemente era para establecer los puntos. ¿Sí? Pero bueno, más allá de esto, vemos el dólar con una subida considerable y el oro con una caída también interesante. Entonces, desde un punto de vista de sentimiento de mercado, de correlaciones y demás, ¿qué podemos decir? Que este soporte que hemos detectado acá, tanto este como este, que están bien cerca y que forman una zona de soporte y de rebote, posible rebote, va a estar fuerte y va a soportar a medida que el dólar aquí empiece a lateralizar o incluso a retroceder. Si el dólar sigue con las suyas y sigue subiendo y empieza a tener una fuerza interesante, entonces lamentablemente nos vamos a tener que olvidar de alguna compra en este punto. ¿Sí? La parte fundamental y de sentimiento de mercado son aspectos muy importantes e incluso tan o más importante que lo técnico. O sea, todo es interesante, pero todo junto, unido, se hace mucho más fuerte. Recuerden que tenemos tres tipos de análisis. Análisis técnico, análisis de sentimiento y análisis fundamental. Fundamental lo da las noticias, los sucesos, las situaciones que generan movimiento de precios. Lo técnico lo dan los soportes, las resistencias, los indicadores. Y el sentimiento es cómo se sienten los inversores y cómo reaccionan de acuerdo al fundamento y de acuerdo a lo técnico. Si unimos estas tres cosas, tenemos un análisis integral, completo, que nos da un grado de seguridad mayor. Igual esto no quiere decir que acertemos al 100% de las operaciones que abramos, porque eso no va a pasar. Pero nos da un nivel de seguridad extra bastante interesante para sentirnos más respaldados. Brevemente entonces, ¿este soporte va a ser fuerte o va a tener posibilidades de subir de acuerdo a cómo se comporte el dólar? Mientras más suba, menos interesante se vuelve ese soporte. Si se llegara a lateralizar o poner un poquito más lento el dólar, una subida muy tranquila, muy tímida,
podría entonces llegar el oro a tener su rebote por este aspecto de la correlación y del sentimiento del mercado. ¿Sí? Con respecto a las noticias, a los fundamentos, aquí en el boletín de hoy hablamos de varias cosas, pero aquí vemos que dice los precios mundiales, más allá de que habla de los alimentos, pero los precios mundiales en general de las materias primas, de las commodities, de los alimentos y demás, están subiendo, porque hay un problema de inflación debido a la cantidad de dinero que se ha emitido en casi todos los países, pero particularmente, si hablamos del dólar, que se ha hecho en la Reserva Federal. Entonces, el aumento de la inflación se traduce en pérdida del poder adquisitivo y se traduce en aumento de precios de los bienes y servicios. El oro, al igual que cualquier otro activo, cotiza en dólares y si el dólar pierde capacidad de compra, el oro se verá cada vez más caro, será cada vez más difícil adquirirlo. ¿Sí? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en consideración. Y acá estamos hablando específicamente de los fundamentos. Más abajo tenemos por acá la sección del oro, donde se dio la señal de venta de hoy. Aquí tenemos las noticias que nos dan un marco fundamental específico sobre el activo en cuestión. Y acá, ¿qué decía? ¿Sí? Que los inversores, obviamente tuvieron aquí, el principio dice, que los precios del oro han caído, comenzaron cayendo, y como vemos acá, las primeras horas ya se ve que el precio está bastante afectado, porque los inversionistas están totalmente pendientes de las lecturas económicas que se van a dar en la semana. ¿Sí? Mañana viernes, el primer viernes de cada mes, se dan los datos del empleo, que son datos importantísimos para ver la evolución económica. ¿Qué quiere decir? Que los inversores están atentos, están con incertidumbre y necesitan información. Y por eso se mantienen cautos. Y la cautela genera que no estén abriendo posiciones al alza o en largo, sino que no están abriendo o incluso cerrando algunas. Y el precio, por supuesto, retrocede. ¿Mm? La Fed, por acá, como dice aquí más abajo la noticia, dice que algunos funcionarios han dicho que esperan que las presiones sobre los precios sean temporales. ¿Mm? O sea que ellos esperan que esta inflación, esta subida de precios, no sea algo que se mantenga. Lo cual puede ser, pero tienen que ser capaces de regular el estímulo monetario, las tasas de interés y ser rápidos en actuar en el caso de que empiecen a observar que el aumento de los precios se les va de las manos. ¿Sí? Por otro lado, algunos analistas, en este caso de ANZ Research, dice que creen que estas expectativas de alza de inflación que se vienen dando y que se prevén hacia el futuro van a ser muy interesantes para el oro porque van a permitir que sus precios continúen subiendo. ¿Mm? Ellos incluso lo ven en $2.000 la onza. Actualmente está en 1868, así que lo ven un futuro importante. A ver, vamos a marcar los 2.000. Me parece que ni llego, a ver. Por acá, ¿sí? Es más, vamos a poner alguna temporalidad más baja, más alta digo, y hemos estado muy por encima de eso. Los 2.000 son por acá. Y miren, si esto se da más, más adelante, incluso podemos tener una apreciación a llegar a ese lugar
y ver algún rebote incluso sobre las líneas que hemos trazado ahora, ¿quién dice? Así que estas líneas las vamos a dejar, vamos a ver la evolución que tenga el precio y quizá a futuro cuando suba, según las previsiones y según todo el contexto que tenemos el fundamento a largo plazo, quizá veamos que el precio del oro llegue a esos 2000 que han pronosticado e incluso lo haga rebotando o tocando esta resistencia por acá. Sería interesante ver eso a futuro. Así que lo dejamos por ahí a la inquietud a ver si esto realmente sucede. ¿Qué queremos decir con esto con respecto a las noticias? Que los fundamentos actuales hablan de que el oro es un activo que va a continuar revalorizándose. Porque los precios generales de los bienes y servicios están aumentando. Ha aumentado el cobre, ha aumentado el petróleo, ha aumentado el precio de los alimentos, de los combustibles en general. Han aumentado muchísimo los precios. Y el oro, al igual que cualquier otro activo, es una materia prima en este caso, que es muy utilizada, muy demandada y va a tener un efecto de aumento de precio ante una caída en la valorización del dólar, o llamado devaluación, inflación, como le quieran decir. ¿Sí? Y esto tiene una proyección a largo plazo interesante, porque por el momento la crisis posterior a esta pandemia no se ha revertido. Las personas no han recuperado sus empleos en totalidad, aquellas que lo perdieron. Y por supuesto los niveles de consumo no están a niveles previos tampoco, ni tampoco las empresas, las fábricas, las industrias están trabajando a la misma capacidad que lo venían haciendo. Entonces, esto no se ha recuperado, lo que significaría que la Reserva Federal no estaría dando inmediatamente el movimiento de cambio de lógica. Estaríamos ante la misma situación, lo que llevaría a largo plazo a que el dólar continúe con sus caídas, por ende, el oro continuaría en el largo plazo con sus subidas. Si yo ya detecto esto y entiendo cuál es el fundamento de este activo en el largo plazo, ¿sí? Yo estoy entendiendo que en el largo plazo el oro tiene una tendencia alcista. Si yo sé que esto va a continuar subiendo, tiene muchas probabilidades de hacerlo, lo que voy a hacer es permanentemente buscar posiciones de compra, ya sea para acumular o para abrir operaciones en largo. Entonces voy a buscar soportes interesantes donde haya señales de compra, patrones de compra para posicionarme. El próximo soporte que tengo son estos dos. Entonces, cuando el precio llegue ahí, descanse, genere un soporte interesante, me des patrón de compra, entonces, apoyándome en lo fundamental, puedo entonces abrir mi operación. ¿Bien? Porque lo fundamental me apoya a este análisis y me da un contexto a largo plazo. ¿Sí? Toda esta información, por supuesto, la tienen disponible en los boletines diarios. Como verán, se analizan diferentes activos, commodities, acciones, activos de divisas, algunas criptos también. También aquí están los servicios que provee New Capital, asesoría y educación financiera, algunos cursos interesantes como este que les muestro aquí, preparación para rendir el nivel 1 del examen CFA, también tenemos taller práctico de criptomonedas, análisis técnico, gestor de mercados financieros, valorización de empresas, etcétera. Muchos más. Y ante cualquier duda, por supuesto, se pueden comunicar. Acá tengo una pregunta de Andrés que dice, buenas noches, ¿sería conveniente comprar monedas de oro con aleación de 0.9166?
Si vos querés comprar ya las monedas físicas, ya es otra cosa, ¿sí? Obviamente no es lo mismo la especulación porque vos tenés el activo en la mano. Obviamente que acá con este gráfico lo que yo les estoy mostrando es un activo derivado. ¿M? Este gráfico que ustedes ven acá, esto es un CFD, ¿sí? CFD. Es un contrato por diferencia. ¿Bien? Es un contrato que replica el precio. Si ustedes, alguno de ustedes tiene la posibilidad de comprar oro físico, alguna moneda, algún lingote o un anillo, lo que sea, pueden hacerlo también. ¿Mm? Nada más que obviamente si compran eso, tienen que ver también dónde lo pueden vender y también qué les pide su país y demás para poder hacer eso. Pero también lo pueden hacer. ¿Mm? También pueden comprar de otra forma el oro, si quieren. ¿Sí? Ustedes elijan la forma. Acá yo les muestro a partir de lo que es el CFD. ¿Sí? Y con respecto a Anderson, así puede continuar el retroceso. Por supuesto que puede continuar si el dólar continúa con la subida. Lo que tenemos que ver para determinar de que ese retroceso tiene menos posibilidades de suceder es que este soporte que está ahora actualmente, que el precio descanse sobre él, que me haga como acá varias velas, que esté varios días, varias horas tranquilo ahí. Hace un poco más de 2 horas que llegó a ese punto. No es un tiempo suficiente como para decir que el retroceso se acabó. Bien, así que tenés que estar pendiente de eso, de que el precio llegue, descanse y haga soporte correctamente. Si no lo hace, las posibilidades de caída todavía están pendientes, latentes. ¿M? Y por supuesto, perdón, fijarse en el dólar que contenga su avance. ¿Sí? Pero a nivel precio, a nivel oro, estar pendientes de que esto todavía no es un soporte como tal, más allá de que lo tocó. Necesita generar varias velas, una al lado de la otra, que lo respeten, ya sea acá o en este de más abajo. Bien, bárbaro. Les muestro cómo solicitar los boletines diarios, ¿sí? Lo pueden hacer aquí desde la página oficial newcapitalsecurities.com. Les copio y les pego aquí la página para que puedan entrar. Acá tienen un chat ante cualquier duda que se les presente. Vamos a ir a la parte de abajo que es la de suscripciones. Acá. Acá tienen reportes diarios. Completan este formulario con sus datos y ya quedan registrados para recibir el boletín en su mail. En el mail obviamente que dejen acá. Sin costo, por supuesto. Y también aquí para que puedan solicitar su cuenta demo. Completan este formulario y les va a llegar un mail con un link para que puedan descargar en su computadora esta plataforma que se llama MetaTrader 4. ¿Sí? Es una plataforma también gratuita que les sirve a ustedes para practicar, para simular las operaciones, para ir aprendiendo, ¿sí? A trazar niveles, a identificar soportes y resistencias, a identificar patrones de velas y demás. Es muy importante y necesario que la tengan porque les va a dar la práctica. ¿No? Más acá arriba tienen información sobre New Capital Group, algunos de los otros cursos. Y aquí, por supuesto, es donde hacen la suscripción para cada uno de los cursos que damos. Por ejemplo, en este caso es este de aquí. Tenemos seminarios los martes, los miércoles y también los jueves. ¿Sí? Los miércoles es sí o sí todas las semanas. En cambio, los jueves y los martes vamos rotando. Una semana jueves a la otra semana el martes. ¿No? Como verán, el martes anterior fue el 25 de mayo y hoy toca 3 de junio. ¿Sí? La semana que viene tocará seminario el día martes. Bien, para que lo tengan en consideración y puedan participar, ya que son seminarios totalmente gratuitos. Este es mi canal de YouTube. Aquí subo las grabaciones de cada uno de los
de los videos de los seminarios que damos. Ya está subido y disponible el que tuvimos ayer, análisis en vivo, 2 de junio, este que tenemos todos los miércoles. Y obviamente están hacia atrás cada uno de los que hemos dado. Si ustedes quieren revisar alguno anterior, pueden hacerlo. Mañana, como les decía, estará disponible el de hoy. Y acá tienen un video breve donde les da una explicación básica para que ustedes puedan utilizar esta plataforma sin problemas. Para que la puedan configurar, saber para qué sirve cada uno de los botones y demás. Es muy importante que lo vean también. ¿Sí? Y aquí tienen mi Instagram, Emilia-trader, para que me puedan seguir y para que se puedan ir enterando de información interesante de todo tipo. Como verán, acá posteé sobre el oro, bueno, acá sobre un poco Kusama, Polkadot, sobre el seminario, un poco de inflación, acá más sobre el Bitcoin, sobre el dólar, las bolsas. Como verán, publico de varios temas interesantes, un poco de gráficos, patrones de velas, algunas señales, ¿sí? De todo un poco voy publicando por acá para que me puedan seguir. Bueno, eso es todo entonces lo que tenía para compartirles. No sé si alguien tiene una última pregunta para hacerme, algo que haya quedado sin entenderse. Yo voy cerrando por acá. ¿Mm? Y por supuesto, cualquier duda que tengan, me pueden escribir también a mi email. ¿Mm? emijimenez14@gmail.com es mi email personal, o a mis redes, que por ahí me encuentran seguro. Bueno, eso es todo entonces. Les deseo mañana un buen viernes, un muy buen fin de semana y nos vemos la semana que viene con más seminarios. Que descansen. Chau, chau.